¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el amueblado de una cocina. Aquí ya tenemos un espacio y lo primero que vamos a hacer es trazar la base de la cocina, que también se le llama a veces pollo. Vamos a hacer el trazo. Le estoy dejando 55 como medida inicial. Y de este lado vamos a dejarle 10. Igual vamos a hacer una línea de 55 para dejar un pequeño volado con los muebles de cocina que tienen 60. Vamos a cerrar esta sección y vamos a darle 10 de altura. Para el amueblado vamos a utilizar la librería que creamos. Y vamos a empezar a amueblar. Voy a convertir en componente la base. Que es como normalmente se hacen las cocinas, con una base de concreto. Y pues lo único que vamos haciendo es insertar los bloques. Por ejemplo, este lo vamos a invertir, entonces nada más lo escalamos y vamos colocando todos los componentes. Como verán, con esta metodología es realmente muy rápido ir haciendo el armado o el amueblado de una cocina o de cualquier espacio. Como les comenté en el otro tutorial, en realidad podemos utilizar una librería de componentes para prácticamente cualquier proyecto, incluso para hacer las puertas y demás. Nada más insertamos y vamos colocando cada uno de los componentes. Si vamos guardando el trabajo, se va agilizando este proceso. Por ejemplo, aquí me quedó un espacio, entonces voy a moverlo.
Voy a poner aquí un botellero. Recuerden que estos componentes se pueden hacer también dinámicos, es decir, con funciones para que se puedan abrir y cerrar mientras ustedes muestran el proyecto, lo cual es muy interesante para el usuario. Al final van a venir links para los tutoriales que están relacionados con este ensamble. De hecho, si utilizan mucho las librerías, ustedes se van familiarizando también con los procesos que implica la inserción de los bloques, o incluso pueden darle más precisión al tipo de inserción que ustedes quieran hacer cuando los coloquen. Hay muchas formas de hacer esto. Por ejemplo, aquí ya hice todo lo que es el amueblado bajo. Para el amueblado alto, pues en este caso yo voy a darle una línea de referencia de 230, porque es a la altura máxima que quiero que lleguen estos muebles. Esta, por ejemplo, la voy a dar que baje 20, queda a la misma altura. Entonces ahora voy a colocar lo que son las alacenas. Ahí ya tengo muy avanzado el diseño. Ahora vamos a ver cómo podríamos hacer la cubierta, que esta sí la voy a modelar. Ahorita van a ver cómo hago el detalle de la tarja del fregadero. Está muy avanzado. Lo que voy a hacer es que voy a explotar este. Y ya quedó la tarja ahí resuelta. Voy guardando. Pues prácticamente ya terminé con esta cocina. Voy a hacer un par de detalles más. Voy a copiar estas mismas alacenas.
les voy a mover 80. Bueno, y con esto terminamos la composición básica. Esta la dejé hueca porque en esta parte podría quedar la parrilla. Más voy a hacer un par de detalles de dibujo. Aquí, por ejemplo, pues pondría un forro, y en este le dejaría un volado para una barra. Le vamos a dejar 40 centímetros. Bueno, pueden ser menos, le voy a dejar 30 centímetros volados. Y bueno, aquí ya pues sería la creatividad, que siempre los invito a que mejoren lo que se vio en el tutorial. Por ejemplo, aquí, si este del lado de fuera el comedor, pues a lo mejor a mí me gustaría que este estuviera un poco remetido. Tal vez un desnivel de 15. Algo así, para que aquí se pudieran poner unos banquitos. Una barra, unos banquitos. Aquí se volvió a generar esto ahorita porque aumenté la cubierta. Y bueno, si estuvieron haciendo los bloques como les comenté, por layer o indistinto a ello, pues ya les podemos ir aplicando las texturas. Por ejemplo, esto pues estaría bien que fuera cristal. Como son bloques, todos se modifican automáticamente. Bueno, ya nada sería ponerle materiales y hacer el renderizado. Espero que les haya gustado esta metodología para el amueblado, en general para sistemas modulares como cocinas, libreros, en fin. Y si tienen curiosidad de cómo se generó esta librería, los muebles, pues les pondré al final los links para que puedan explorar el canal. Muchas gracias. Espero que pronto podamos vernos nuevamente en algún tutorial. Recuerden que su participación es la que enriquece el canal. Suscríbanse, denle like si les gustó y compártanlo. Hasta la próxima.